Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 7 vamos a seguir viendo lo que es la segunda parte del sustantivo, ya que hemos visto nosotros hasta los tipos de sustantivos que tenemos. Pero en esta semana vamos a ver los accidentes del sustantivo. Y como nosotros sabemos, el sustantivo tiene accidentes gramaticales como género y número. Es decir, desde el punto de vista morfológico decíamos de que el sustantivo nos iba a presentar accidentes gramaticales tanto de género como de número. Entonces, cuando hablamos del género, el sustantivo presenta morfemas de género masculino y de género femenino, ¿cierto? Y de género femenino. Entonces, veamos a uno por uno de estos accidentes gramaticales. El género, como les decía, nos presenta un género masculino y un género femenino. Por lo general se conoce por la posición fonética O al final para el masculino y A al final para el femenino, ¿cierto? Como diríamos en gato, gata, ¿cierto? O para el masculino, A para el femenino. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, mano, que termina en O, pero está en femenino, y clima, que termina en A y está en masculino. Es por eso de que el día de hoy vamos a ver estas clases del sustantivo según la formación del género. Entonces, vamos a empezar con la primera clase del sustantivo según el género. Vamos a tener a los sustantivos de forma fija. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a estar frente a un sustantivo de forma fija? Es muy fácil y sencillo. Porque estos sustantivos de forma fija son aquellos que carecen de uno de los dos géneros. Es decir, pueden estar bien en masculino o pueden estar en femenino, pero no van a tener, digamos, su sustantivo pareja en el género opuesto. Tal es el caso, por ejemplo, como que yo diga lápiz, ¿cierto? Mesa y libro, ¿cierto? Tengo estos tres sustantivos, lápiz, mesa y libro. Es decir, lápiz no tenemos, digamos, el género opuesto, ni tampoco ni en mesa ni en libro. Es decir, son sustantivos que bien o están en masculino o están en femenino. Ya sabemos de que mesa está en un femenino. Nosotros no tenemos meso ni libra, ¿cierto? Lápiza tampoco tenemos. Entonces, todos están en género o masculino o están bien en femenino. Aquellos sustantivos que no tengan una pareja en el género opuesto, siempre vamos a estar en los tipos de sustantivos según el género de forma fija. Pero también nosotros tenemos a otro tipo de sustantivo conocido con el nombre de doble forma. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros vamos a estar frente a este tipo de sustantivo? También es muy fácil y sencillo reconocerlos, porque los sustantivos de doble forma poseen los dos géneros que se notan en la terminación. Por ejemplo, yo puedo decir niño, pero también digo niña, puedo decir león o puedo decir leona. Es decir, los de doble forma son aquellos de que su lexema del sustantivo se van a mantener y simplemente va a cambiar su terminación para marcar el género opuesto. El género opuesto, ¿cierto? Profesor, profesora, entonces médico, médica. Entonces cuando se cambia, ¿cierto? La terminación del sustantivo para designar el género, vamos a estar frente a estos sustantivos conocidos con el nombre de doble forma. Luego también nosotros vamos a tener a los sustantivos según el género, conocido con el nombre común de dos. Y estos sustantivos común de dos nos dice lo siguiente. Es decir, señalan con un solo vocablo ambos sexos de personas utilizando los artículos el para el masculino y la para el femenino. Es decir, aquí en este caso lo que pasa es lo siguiente. Es decir, voy a tener, como observamos en pantalla, la palabra periodista, pero quien me va a marcar el género masculino o el género femenino va a ser el artículo. Voy a utilizar el artículo el para el género masculino y el artículo la para el género femenino. Es por eso si yo tengo el sustantivo periodista, pues quedaría de la siguiente manera, ¿cierto?
como también tenemos adolescente. Entonces yo digo el periodista para el masculino, la periodista para el femenino, el adolescente para el masculino, la adolescente para el femenino. Entonces, como nosotros podemos observar, el sustantivo es el mismo, no varía absolutamente en nada, porque en este caso de sustantivo, según el género conocido con el nombre de común de dos, lo que le marca el género aquí al sustantivo es el artículo el o la, ya sea el para el masculino o la para el femenino. Y mientras que el sustantivo se mantiene tal y como está, no sufre modificación alguna. Luego vamos a tener al sustantivo distinguendo o bigéneris. Estos sustantivos, distinguendos o bigéneris, los vamos a reconocer por la siguiente manera, porque nos dice que son sustantivos homónimos de diferente género gramatical cuya diferenciación se hace a través del artículo. Dicha diferencia en el género implica una radical distinción en el significado. Es decir, estos sustantivos van a cambiar de significado según el artículo femenino o masculino que nosotros les colocamos. Por ejemplo, tengo el sustantivo capital, ¿cierto? Pero si yo dijera el capital o dijera la capital, ambos sustantivos no me van a significar lo mismo. De acuerdo al género masculino o femenino que yo le coloque al sustantivo, va a tomar un significado totalmente distinto o diferente. Si yo digo el capital, me estoy refiriendo a dinero, a dinero. Pero si yo dijera la capital, ya no me estaría refiriendo a dinero, sino me estaría refiriendo a la ciudad más importante de una nación o de un país, para que lo entiendan mejor. Luego tenemos el sustantivo ambiguo. Y estos sustantivos, según el género conocido con el nombre de ambiguo, nos dice que son vocablos que se refieren a cosas que indistintamente pueden aceptar el género masculino o femenino. Masculino o femenino. Es decir, los podemos decir de las ambas formas, es decir, tanto en género masculino como en femenino, porque aceptan ambos géneros. Por ejemplo, yo tengo el sustantivo azúcar, pero es correcto poder decir el azúcar o la azúcar, ¿cierto? También podemos decir el dote o la dote, el énfasis o la énfasis, el color o la calor, el color, la color, el puente, la puente. Pero también ya al pasar de los años, como nosotros sabemos que una de las características del signo lingüístico es que es mutable, ¿cierto? Es decir, que cambia, si lo vemos desde la perspectiva de la diacronía, entonces nos vamos a ir dando cuenta que el uso de estas formas va haciendo que desaparezca la ambigüedad, es decir, por el uso de las formas en que los utilicemos con frecuencia y quedan asociados. Porque hoy en día generalmente uno de los dos géneros solamente lo utilizamos así como queda color, calor, puente, se utilizan generalmente como masculinos. Es decir, decimos el color, ¿cierto? El color, el calor, el puente. Y ya no utilizamos con el género femenino. Es decir, ya con el uso van quedando al transcurrir o al pasar de los tiempos con un solo género, pero hay que recordar de que desde un inicio han sido ambiguos, es decir, de que aceptan ambas formas, ambas formas. Luego tenemos los heterónimos, y estos sustantivos heterónimos son nombres o palabras distintas para indicar el masculino y el femenino. Es decir, aquí yo voy a marcar el género del sustantivo con palabras totalmente distintas, podríamos decir diferentes, o también las podríamos decir totalmente opuestas, porque no tienen que ver nada con sus raíces, ni tampoco vamos a llamarlas o a denominarles el género por el artículo. No, van a cambiar en su totalidad. Por ejemplo, en los heterónimos, como les decía, yo podría utilizar, por ejemplo, toro para el masculino y vaca para el femenino, hombre para el masculino y mujer para el femenino. Entonces, estos son los heterónimos que lo marcamos de diferentes maneras, es decir, con unas palabras totalmente distintas o diferentes para marcar
el género del sustantivo. Pero nosotros también tenemos a los sustantivos epícenos. Y los sustantivos epícenos justamente señala con un solo vocablo ambos sexos de los animales utilizando la palabra macho o hembra. Es decir, yo puedo tener el sustantivo grillo, ¿cierto? Pero yo no puedo decir el grillo o la grilla, ¿cierto? Sino yo digo grillo macho y grillo hembra. Es decir, cada vez que nosotros marquemos el género de un animal con el sustantivo macho o hembra, vamos a estar frente a estos tipos de sustantivos conocidos con el nombre de epíceno. Es decir, aquí el adjetivo macho o hembra es el que me está determinando el género del sustantivo. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a ver lo que es el número. Y cuando nosotros hablamos del número, vamos a tener que recordar que el número se utiliza para indicar si la palabra se refiere a un solo ser o a más de uno, ¿cierto? Pero también aquí tenemos que recordar de que existe una normativa para nosotros pluralizar a los sustantivos. No es de que simplemente nosotros mayormente sabemos de que le ponemos S o es para pluralizar a los sustantivos. Pero nosotros tenemos que aprender de que existen normas para pluralizar como debe de ser a cada uno de los sustantivos. La primera norma nos dice lo siguiente, que se usa la terminación S con los sustantivos acabados en cualquier vocal átona, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una vocal átona, hablamos de cualquier sustantivo que termine en vocal, pero que no lleve tilde. Pero también podemos marcar la terminación S al sustantivo que termine en vocal tónicas. ¿En qué vocales tónicas? En la A, en la E o en la O. Es decir, si es de que termina el sustantivo con una vocal tildada, automáticamente para pluralizarlo simplemente le ponemos la terminación S. Veamos los ejemplos. Tengo, por ejemplo, el sustantivo casa, papá y café. Si nos damos cuenta, el primer sustantivo termina en una vocal átona y los otros dos, tanto papá como café, están terminando con vocales tónicas porque realmente están tildadas. Entonces, la regla nos dice que simplemente para pasarlos al número plural, le ponemos la terminación S. Y se quedaría casas, papás y cafés. Esta es la primera normativa. La segunda normativa nos dice lo siguiente, que se usa la terminación es con los sustantivos acabados en consonante o en vocal tónica. Pero cuando nos habla de la vocal tónica, nos habla de aquellas dos vocales que no se han mencionado arriba como tónicas, es decir, la I y la U. Es decir, cuando termine en una vocal cerrada tónica, nosotros vamos a agregarle la terminación es a este sustantivo y también cuando terminen en otra consonante. Entonces, si yo tengo los siguientes sustantivos como son reloj, tabú y maní, nos dice que para pluralizarlo simplemente hay que agregar la terminación S porque si observamos, el sustantivo reloj está terminando en una consonante. Por lo tanto, quedaría relojes. Tabú está terminando en una vocal tónica y es vocal cerrada. Por lo tanto, sería tabúes. Y maní también termina en una vocal tónica que es vocal cerrada ahí. Sería maníes, más no manís. Menú, menúes. Entonces, ají no es ajíces, sino sería ajíes, porque está terminando en una vocal tónica, quedaría de esa manera. Entonces, esta es la normativa que nosotros debemos de aprender para pluralizar correctamente a los sustantivos. Tenemos unos casos especiales. ¿Cuáles son estos casos especiales? El primer caso especial nos dice que los sustantivos terminados en consonante X, T o S, ¿qué es lo que vamos a hacer con nosotros con estos sustantivos? Muy fácil, los vamos a pluralizar con el artículo. Por ejemplo, tenemos lunes, faz y debus. Nosotros no podemos decir luneses, ni faces, ni debutes, sino sería simplemente los lunes, los fax, los debut. Entonces, así con los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, que terminan en consonante S, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos.
los vamos a pluralizar mediante una pluralía tantum, que son los artículos. El segundo caso especial me dice lo siguiente, que algunos solo tienen plural y nunca singular. Es decir, solamente están en número plural, pero no los podemos singularizar. Darle los ejemplos de los sustantivos, por ejemplo, víveres, porque yo no digo vívere, andas, no digo anda, comicios y no comicio. Entonces están solo en género plural. Pero así como también nosotros tenemos unos que están solo en género plural, también tenemos otros que tan solo tienen el género, o el número, disculpen, singular, el número singular. Y es por eso de que tenemos a los siguientes como ejemplo, a nada y no nadas, apocalipsis y no apocalipsis, y caos. Caos. Entonces, estos tres sustantivos que les pongo aquí de ejemplo simplemente están en un solo número. No podemos pluralizarlos, es decir, del singular no los podemos pasar al plural, como también veíamos los que están en la parte de arriba, que estaban en plural y no los podíamos pasar al número singular. Aquí terminamos nosotros con nuestro tema acerca del sustantivo. Espero que les haya quedado totalmente claro y nos vemos en la próxima semana. Se cuidan.